En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Son las 6 de la mañana con 59 minutos, muy puntual, como le caracteriza a nuestro invitado. Ha llegado acá el doctor Rigoberto Delgado Brito. Él es abogado en libre ejercicio. Realmente aquí también tengo que saludar y felicitar al doctor porque cada vez que le pedimos su opinión de generar los temas que abordamos acá, nunca se ha negado. Eso es muy bueno, generar opinión en torno a los temas cruciales de la provincia y el país. Qué gusto, doctor, tenerlo acá. Entendemos que madrugó porque hay una congestión vehicular. Hay que tomar siempre las precauciones del caso. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, distinguido Manolito Río Frío Bravo, a toda la gran audiencia de Voz de Lupano en el país y a nivel internacional a través de las redes, ¿no? Bájale un poquito el micro. Un saludo cordial en esta fría mañana de Macas. Ajá, sí, que hace frío. Y una felicitación que tenemos ya un periodista acreditado internacionalmente, Manolito. Sí, así son las cosas. Gracias, doctor. Bueno, empecemos. ¿Qué pasa entonces ahora con el tema del juicio político del presidente de la República? La Corte Constitucional admitió. ¿Qué significa esto? A ver, la Corte Constitucional, luego de sortear los jueces ponentes, luego de que la ponencia de la doctora Teresa Núquez no tuviera el apoyo sino solo de 3 de los 9 jueces, al resortear y recaer esto en los jueces Ortiz y Ali Lozada, presidente de la Corte, emite un dictamen de admisibilidad parcial. O sea, no todo lo que pidió la Asamblea, Ajá. no todos los fundamentos y las pruebas que envió la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional fueron admitidos. Y fue admitido solamente el del 129 de la Constitución numeral 2, solo el de peculado. El de concusión quedó ya a un lado. Uh-huh. Al admitir la Corte parcialmente el peculado para el juicio político del presidente Guillermo Lasso, por un lado, la Corte dejó satisfechos a los dirigentes y líderes de la CONAIE y a quienes se movilizaron a presionar en la Corte Constitucional en el Parque del Arbolito, porque presionaron, o sea, hubo presión. No dejaron que la Corte resolviera en derecho. Entonces la salida salomónica fue, ok, declarar la admisibilidad de manera parcial. Pero ¿qué va a ocurrir ahora? El peculado, de acuerdo al 278 del COIP, ya trasladándonos al Código Orgánico Integral Penal, es un delito pues de carácter doloso. Uh-huh. Peculado. Sí, el peculado. Y es por acción del funcionario público. Y en este caso, los verbos rectores del 278 son abusar, apropiarse, distraer y disponer arbitrariamente de fondos públicos. Eso tienen que probar. ¿Cuál de esos verbos rectores adecuó la conducta el presidente Guillermo Lasso Mendoza? La conducta a este tipo penal que contempla el Código Orgánico Integral Penal. Por otro lado, los asambleístas dicen que ellos no van al análisis penal, sino al análisis político. Obvio que la Asamblea tiene esa facultad constitucional de llevar a juicio político al primer ciudadano del país, al primer magistrado de la República, al inquilino de Carondelet, tiene esa facultad. Pero el juicio político debe tener sustento jurídico. Entonces, por ahí, los votos que ya tenían o ya lo tienen para el tema de la destitución del presidente, los 92 votos, tenían 104 votos de acuerdo a los bloques, ¿no? UNES, Pachacutic,
Izquierda Democrática y Partido Social Cristiano, pero allí hay que ver que los votos de Izquierda Democrática y Pachacuti y también Social Cristianos van a estar al vaivén de la política. Los de UNES van a permanecer férreamente unidos porque es orden desde Bélgica, ¿no?, de que vayan por el juicio político y nadie va a descarriarse de ahí. Claro. Ajá. Pero las otras bancadas pueden moverse las frutas al otro lado, ¿en la medida de qué? En la medida de que en el juicio político, que el presidente ha anunciado ya que va a ir y que respeta la decisión de la Corte Constitucional, que en el juicio político no llegue a aprobarse con los asambleístas que van a estar al frente, ¿no? No llegue a aprobarse el delito que se viene de acusar, el peculado. Peculado. ¿Por qué? Porque hay otro antecedente. Hay un informe de Contraloría respecto al tema de peculado al que ellos acusan, que se refiere a un contrato firmado en el año 2018, ¿cierto?, por el Estado ecuatoriano, a través de la flota petrolera ecuatoriana, Flopec, y con Amazonas Tanker, que es para transportar el crudo. Al ser de 2018, ese contrato fue suscrito en otro gobierno, en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Claro. Entonces el presidente Lasso no suscribió ese contrato. Pero ¿qué acusan? Es que se renovó el contrato. En efecto, se renovó ese contrato ya en el gobierno del presidente Lasso, con la intervención del señor Hernán Luque. Ha llegado al gobierno de Guillermo Lasso. Pero eso es no es que el presidente suscribió el contrato, o sea, por ahí se les puede caer la tesis del peculado y la causa basal que señala el 455 del COIP, que es la responsabilidad que hay, la conexión, el cordón umbilical que hay entre la máxima autoridad del presidente de la República y el delito que se comete. Si él no suscribió el contrato, no existe esa conexión. Claro. No existe esa causa basal, ese cordón umbilical que le pueda acarrear una responsabilidad del tipo penal que señala el 278 del Código Orgánico Integral Penal. Pero si no, digamos ahí el caso, fue renovado ese contrato, pero el presidente actual podría haber dicho no se renova. Exacto. Eso es lo que acusa la Asamblea Nacional, que él no intervino para no renovar. Pero ahí hay otro tema, Ajá. que algunas de las asambleístas que están o que van a ser las que le están llevando al banquillo y van a acusar en el Pleno de la Asamblea Nacional, presentaron un informe apoyando a que se firme el contrato. Si hay un apoyo, hay intervención de asambleístas, en ese caso, la señora Mireya Pazmiño, en el sentido de que apoyan de que se continúe con ese contrato de Flopec con Amazonas Tanker. Entonces, allí, ¿cómo es que yo soy el interpelante como asambleísta y me saca la otra parte con el debido, Claro. siguiendo el debido proceso, el derecho a la defensa, y el presidente con la prueba que presente indique, pues, bueno, aquí está la petición de la interpelante, ¿no?, en donde están pidiendo que se renove ese contrato por el bien del país. Y volviendo al tema de la Contraloría no encontró ningún indicio de responsabilidad penal, no hay ningún IRP en esa auditoría, sino más bien hay errores de carácter técnico-administrativo que obviamente ameritarán sanciones de carácter administrativo, responsabilidades administrativas culposas, y no así las de carácter penal. Pero ahora bien, como usted muy bien señala, ya en este escenario del juicio político, muy bien señaló usted antes de empezar la entrevista, que habría en efecto 3 escenarios. Claro, el primer escenario es del juicio político, que el presidente ha dicho que va
el ministro Cucalón ha señalado Ajá. que va a ir. Uno de los asambleístas ha indicado que están en ese cabildeo, en esa cruzada democrática para obtener los votos y liberar al presidente de la responsabilidad. Pero, si se les va de las manos, porque el gobierno ha pecado muchísimo en la falta de diálogo, en la falta de cabildeo en la Asamblea Nacional, no ha logrado pasar leyes, por ejemplo, que debían ser pasadas luego de un diálogo con los asambleístas. Claro. No ha habido tal. Ni luego del paro de junio de la CONAIE, de las 3 semanas de paro, pese a haber acuerdo, mesas de diálogo con la Conferencia Episcopal de Mediadora, no están cumpliendo. Entonces aquí el gobierno también tiene que hacer un mea culpa. El presidente salió anoche en cadena nacional a acusar directamente a la Asamblea y emitió algunos calificativos no tan a la altura del primer magistrado del Estado. Claro, ajá. Entonces, si yo, como presidente, la primera autoridad del país, cierto, presidente Guillermo Lazo Mendoza, adopto esa posición, estoy descendiendo del nivel que me encargó el pueblo ecuatoriano a través del voto. Por ahí yo tomé nota de algunos calificativos. Les dijo grupo de perversos mafiosos. Imagínense, que se inventan chismes y mentiras. Y finalmente dijo que hay un intento de asesinato a la reputación, en un sentido figurado, ¿no? El asesinato. Obviamente él estuvo muy dolido en su ego, muy dolido personalmente por todos los intentos, porque es el segundo intento de enjuiciar políticamente al presidente. Pero yo creo que el presidente debió, en esa cadena nacional, llamar a los patriotas, convocar al país a salvar al país. Eso debió hacer, llamar a las fuerzas políticas a una reunión en el Palacio, o él concurrir a la Asamblea y reunirse con todas las fuerzas políticas para encontrar una salida a la crisis de inseguridad del país, a la crisis económica. Entonces, por ahí hay bastantes y muchísimos problemas que a lo mejor el primer escenario de ir a la Asamblea, que la Asamblea en números lo tiene para censurarlo, si él ve y sus asesores y ministros que no va a poder impedir la censura y destitución, posiblemente vaya por el tercer escenario, que es la muerte cruzada. Ahora, el segundo escenario, si va y hay los votos, los 92 votos, obviamente va a asumir el vicepresidente Alfredo Borrero, y él tiene que enviar una terna a la Asamblea, de acuerdo con lo que manda la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tiene que enviar una terna para que sea la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea, el que elija al vicepresidente Claro. o vicepresidenta de la República. Si la Asamblea no se reúne en 15 días, de hecho quedará nombrado el primero de la terna. Así señala la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso puede ocurrir en el segundo escenario. Y el tercero, que es la muerte cruzada, que de no haber la certeza de tener los votos o de buscar salidas y no encontrarlas del presidente, como parece que no las encuentra hasta ahora, podría ir por la muerte cruzada. Y en ese caso, después del decreto presidencial de muerte cruzada, la Asamblea se van a la casa. En el término de 7 días, el CNE deberá reunirse y convocar elecciones, que serán después de 90 días, pero de acuerdo al Código de la Democracia, esos 90 días se van a prolongar. Claro. En 90 días no pueden organizar un proceso electoral para elegir presidente y asambleístas por el periodo que le quedaba a la administración del señor Lazo. ¿Solo por el periodo que Solo le queda? Por el periodo que le queda. O sea, 2 años sería. 2 años. Igual, si va al segundo escenario, Borrero sería presidente por 2 años. Esos son los escenarios. Pero, ¿por qué hemos llegado a este momento político? ¿Por qué?
porque hay una crisis gravísima del país Así es. que no ha podido ser solucionada. O sea, el gobierno sí ha pecado. Su debilidad ha sido la falta de diálogo, la falta de consensos, y al momento se encuentra el presidente arrinconado. El país vive una crisis de inseguridad tremenda, que ahora ni los hospitales son seguros, ¿no? Están matando a los gerentes, a los directores de los hospitales. En las cárceles se matan. Nadie está seguro. Autoridades electas son asesinadas. Pero ¿qué ocurre en el país? De acuerdo a los últimos datos, de cada 3 niños en el Ecuador, 1 sufre desnutrición crónica en el país. Yo me atrevería a decir que en Morona, Santiago, y en la Amazonía, de cada 3 niños, 2 niños tienen desnutrición crónica. La mayoría de nuestra niñez está en el sector rural. Y los vientres hinchados, ¿cierto? Las pestañas rizadas es la belleza del desnutrido. Entonces son temas álgidos que en el país en este momento la salud, la educación, la alimentación y la inseguridad están en terapia intensiva. Y si el gobierno no dedica recursos para reactivar la economía como ofreció en la campaña, no va a darse ningún acuerdo político y el país va a entrar en crisis. Y volver a una nueva elección, volver a gastar más dinero para elegir incapaces para la Asamblea Nacional, un presidente por un periodo cortísimo de tiempo, por medio periodo, ¿no? Claro, medio periodo sería. Y todo el mundo, los partidos y movimientos, están haciendo cálculos para el proceso electoral que se viene. Y hay los posibles triunfadores, ¿no? Los que ganaron en los procesos intermedio de elecciones seccionales, ya se dan muchos por vencedores. Ya se traman acuerdos políticos, alianzas estratégicas. Pero yo sí digo, señores de los partidos y movimientos, hagamos alianzas políticas estratégicas para sacar al país de la crisis, más allá de cualquier interés individual o partidista. O sea, el país vive un drama tremendo. Tremendo. Ayer me decía un ciudadano de Sevilla, Don Bosco, que le mandaron a comprar gasas ahí en el subcentro de salud, que no tienen gasas. Peor hilo de suturar. No tienen así. Entonces, amigo oyente, ¿en dónde estamos? ¿Realmente en dónde estamos? La doctora ha dicho, pero solamente valen 10 centavos. Pero así sea 10 centavos, el ciudadano tiene por qué comprar una gasa en un dispensario público. Es increíble. Y concuerdo con usted, doctor, y ya lo habían analizado ustedes mismos aquí en un programa de Enfoque. Al gobierno le falta diálogo. Yo no sé quién se inventó esto de decir el gobierno del encuentro. Mire, vino aquí por la primera piedra ahí en la playa del Río Pano y me preguntaba, digo, los asesores, ¿quiénes están atrás del presidente? ¿En qué momento dijeron, bueno, presidente, emite una rueda de prensa o dé una rueda de prensa? O el presidente que vaya a algún medio de comunicación de acá, en una cadena provincial de radios para conocer más, para que los periodistas podamos preguntarle. No se dio eso. Entonces, falta diálogo y eso es lo que usted acaba de señalar, doctor. Y ahí estamos mal. Aquí hay ministerios que hay que pedir permiso a Cuenca o al ministerio en Quito para que puedan hablar. Entonces ahí estamos mal, señores de quienes siguen al presidente de la República aquí en la provincia, estamos completamente mal ahí. Asesoren algo de esto a la autoridad del gobierno. Voy a leer unos mensajes, doctor. Dice, don Henry Rivanera dice, buen día. El contrato se renovó en el 2020 cuando el presidente Lasso todavía no era presidente. ¿Qué opina, doctor? Se refiere al contrato de Flopec y Amazonas Tanker. Sí, el contrato se firmó en la época de Lenín Moreno, en el 2018, Ajá. Como periodo de duración hasta el 2020. Claro, y se renova luego pues con
bajo la presión de este funcionario Hernán Luque. Pero el contrato es ley para las partes. ¿Y a dónde recurrimos del momento de analizar en auditoría o de demandar el contrato? Al contrato. ¿Quiénes suscribieron? ¿Quiénes lo firmaron? Entonces, en ese caso, Guillermo Lasso no ha suscrito ese contrato. Andrés León dice lo siguiente. Saludos. Doctor Delgado, si usted estuviera en la situación de Lasso, ¿cuál de las 3 alternativas tomaría en bien de la República? De los 3 escenarios que habíamos señalado. Antes saco la llamada del licenciado Pablo Alarcón, que nos está llamando acá. Tenga la bondad, le escuchamos, don Pablo. Sí, buenos días, Manuelito. Un saludo para el doctor Rigoberto. ¿Cómo está, Rigoberto? Buen día. Estoy escuchando el tema importante que están tratando sobre el juicio político al presidente, la posible destitución, no destitución, los pros y los contras de lo que pasaría si se destituye el presidente. Yo quiero dar mi criterio muy personal, Rigoberto y Manuelito. Lo que ha dicho Rigoberto es una gran verdad. Estamos pasando, a pesar de que dice que hay recursos, estamos pasando una situación económica difícil y aparte de todo la situación difícil económica, están habiendo los desastres naturales y las situaciones que vienen encima de los problemas que tenemos. Entonces, yo pienso que siguiendo los trámites respectivos que deben darse, el legislativo, el constitucional, el CAL, la calificación a la comisión de fiscalización. ¿Aló? Estamos escuchándole, adelante, estamos escuchándole perfectamente. Ya, disculpe, ya estoy un poquito lejos. Entonces, yo creo que esos trámites están calculados, unos a favor, otros en contra, a unos les conviene, a otros no les conviene el juicio, los intereses políticos partidistas. Pero yo creo que en el fondo nada ganamos con votar a un presidente. No es que sea yo hincha de Lasso ni situación, sino simplemente mi criterio muy personal, nada ganamos con votar a un presidente en una crisis económica que estamos pasando. A ver, vamos a suponer que venga el vicepresidente. Si el vicepresidente, siendo vicepresidente y ministro de Salud, ni siquiera se ha preocupado por la salud de Morona, Santiago y del país, peor si es de presidente. Entonces, siendo ministro, siendo médico, y la situación de salud que vive el país es desastrosa, como dice Rigoberto, es una realidad a voces que no debe prosperar. ¿Qué sacamos si queremos elegir un nuevo presidente que a lo mejor solo para ostentar o figurar de que se ha puesto la banda presidencial y tenerse el sueldo vitalicio? Eso no nos interesa. Nos interesa que el país salga adelante, que Morona Santiago progrese, salga de sus necesidades. Ha dicho Manuel una gran verdad. ¿Cuándo se va a descentralizar muchos ministerios? Aquí, para poder arreglar una luz, un alumbrado público hay que llamar a Cuenca, que Cuenca primeramente dé la orden y que Morona Santiago luego la regional atienda. Tener que pedir que para que se arregle un bache en el asfalto venga al Ministerio de Obras Públicas con autorización, para que un delegado del Ministerio de Turismo pueda hablar, tiene que tener autorización de Cuenca. No, eso no puede ser. Entonces, yo creo que el presidente Guillermo Lasso tiene que poner ya coto a tantas situaciones que está pasando, porque lo que pasa es que los mandos medios, Manuel y Rigoberto, son los que a veces hacen quedar mal a un presidente, a un alcalde, a un prefecto, a un presidente de la Junta Parroquial, porque a veces no todo puede saber el presidente. Mire, el Ministerio de Finanzas está a punto de este mes empezar a pagar a los jubilados del 18 y 19. Tengo entendido que desde mayo empezarían las transferencias en bonos a los que están jubilados. Cae el presidente, se obstaculiza todo, queda de nuevo, nuevos ministros, todo cambia la situación. ¿Qué va a pasar? Y así no solamente los jubilados, ¿qué va a pasar con la construcción del puente, las transferencias económicas? ¿Qué va a pasar con la situación del mercado? Bueno, y muchas otras situaciones que yo creo que nada ganamos en una situación. Claro, a los tribunales electorales, al Consejo Nacional Electoral le va a interesar que haya otra elección más. Pero no, al pueblo no le interesa.
Al pueblo no le interesa más elecciones, más elecciones. Yo creo que hay que pegar un jalón de orejas a los mandos medios del presidente y al presidente y que le hagan ver la realidad de lo que está pasando en el país para que recapacite y pueda terminar su periodo. Gracias, Manuelito. A usted, don Pablo Alarcón, muchas gracias por llamada telefónica. Doctor, ¿qué dice usted? Sí, un saludo pues a mi gran amigo Pablito Alarcón. Igualmente a quienes nos están siguiendo, al señor Cedillo, a don Andrés León. Bueno, lo dicho por Pablo con mucha razón. La pregunta que hace don Andrés León, ¿cuál de las tres opciones sería bien para el país? Sería bien para el país. Yo creo que la primera. Primero, el presidente de la República tiene que ser un hombre respetuoso de la Constitución. Si hay ya un informe de admisibilidad de la Corte Constitucional y va a la Asamblea, este momento está ya en el CAL tiene que revisar y pasarlo a la Comisión de Fiscalización. Y es allí donde se van a recibir pruebas de cargo y de descargo de las partes para que pase al Pleno con un informe de sí al juicio político o también puede negar la Comisión de Fiscalización. Pero yo iría por el primer escenario. ¿Por qué? Por lo que he señalado. Si yo tengo la certeza de que no he cometido el delito de peculado y voy a concurrir como demócrata a la Asamblea, al Pleno de la Asamblea, y llevo mis argumentos sólidos para destruir toda la prueba que presenten mis interpelantes, asumiría con gallardía el proceso de manera democrática, pero sin comprar asambleístas con hospitales, entregando aduanas, entregando consulados o embajadas, o cualquier otro espacio de poder, sino ganando el proceso en derecho. Los abogados nos caracterizamos, esa es nuestra tarea, nos caracterizamos pues por defender los juicios, incluso los imposibles. Hay que hacerlo con altura, con gallardía, y el presidente debería tomar ese camino, el primer camino. La muerte cruzada va a significar pérdidas económicas para el país y un nuevo proceso electoral. Y además, en estos 2 años no ha habido el diálogo, no han podido tender puentes con la oposición, puentes democráticos. Peor aún los puentes como en el Upano, los puentes que deberían construir no los han podido hacer. Entonces, yo creo que el juicio político, siendo este democrático, que amerita algunas reformas para que tenga un proceso sin vacíos, ¿no? Que no dé tela a interpretaciones. Entonces, yo sí creo que debería enfrentar, y yo lo haría pues en el primer escenario. Don Gregorio Rivadeneira dice, si tenemos una oposición, nada de diálogos, le acusan de narcotráfico, de ladrón, solo ellos pueden hablar. Doctor, estás mal, dice, el peculado se debe comprobar y el contrato fue firmado el 2020, dice. Vamos sacando una llamada telefónica más ahora. Por acá nos llama. ¿Quién nos está llamando? A ver, este número sí lo tengo registrado. Se trata de don Pedro Andicha Chayuki. Don Pedro, le escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. Un poquito el volumen a su radio para escuchar, o si no, no vamos a poder escuchar. Bájale un poquito el volumen y ahí habla usted, nos escucha por el teléfono, ¿ya? Vamos ahí. Sí, mi estimado Manuel, buen día. Buenos días, adelante. Y a usted, mi estimado Rigoberto, en verdad, pues, dar un cordial saludo a toda la provincia, a los que hacemos Morona Santiago de corazón, no por función ni por intereses. Y yo creo la opinión pública en el país pensará como uno piensa, como un campesino, como un hombre necesitado. Apoyo al compañero Pablo lo que manifestó. Yo creo el presidente de la República
debe ser tan caballero ecuatoriano de la Asamblea Nacional, que nuestro presidente como primer mandatario a todo el país. En tal virtud, pues, a mi estimado Rigoberto, que toda la provincia y el país tenemos decisiones. A nadie le conviene ni una de esas tres alternativas, pero sí conviene al país que nuestro presidente sea honesto y rectifique y ponga manos a la obra. En verdad, los que hemos sido funcionarios públicos entendemos que los mandos medios siempre tratan de manejar. Por eso tenemos un presidente pues que debe conocer, no hacer referencia del pasado, sino él asumir la responsabilidad. Y es hora, compañeros, quienes escuchan este medio de comunicación, que no sé si fuera de nosotros, no si fuera por nosotros. El presidente debería decir gracias, hasta aquí he llegado, no puede más. Pero yo de mi parte, de manera personal, opino pues que la Asamblea, quienes hacen también los padres de la patria, no responden a los intereses del pueblo. Ahora pues esperemos, no sé hasta cuándo, que nos tiene el presidente engañándonos, que recursos, pero en realidad no se ve obra alguna. No digamos en Morona, Santiago, una provincia pequeña, que tampoco pesan. Entonces, compañeros, yo soy honesto en decir, pues, ya queda, pues, si fuera de decir que Dios castigara al hombre, Dios castigará, no, Dios no castiga. Simplemente, pues, pidamos a todo poderoso que sea el presidente y ya cambie su actitud, que hable la verdad. Eso es, mi compañero Manuelito. Yo no estoy ni por la destitución ni por la muerte cruzada, simplemente que el presidente cambie la actitud. Y si no, pues, está el pueblo quien debe tomar decisiones. ¿Se acuerdan en el 95 cómo hicimos correr a Yamil? Entonces ese pueblo está siempre ardiente y esperando la postura de los asambleístas y la postura del señor presidente. Estimados, nos escuchas, un feliz día a todos ustedes, a los de Morona, Santiago. Gracias, Manuelito, y gracias, Rigoberto. A usted, muchas gracias a don Pedro Andicha Chayuki. Cuando nos llamen y estén escuchando por la radio, siempre tienen que bajar el volumen porque si no hace microfonía y no podemos escuchar bonito. Voy a leer unos mensajes más acá. José Cedillo dice lo siguiente: saludos amigos, felicitaciones al señor doctor Rigoberto Delgado por la claridad jurídica de expresar el caso del amañado procedimiento juicio propuesto por UNES. Está claro cuáles son los que tratan de adueñarse a través del Ecuador, y los buenos asambleístas no pueden hacer nada ante los que solo quieren llegar a tapar lo que hicieron. Don Efraín Aguayo dice: la Asociación de Personas con Discapacidad cumplimos 35 años de vida jurídica. Lamentablemente el municipio no ha cumplido con su contrapartida. Luego de la permuta realizada, ellos debieron haber construido nuestra sede, pero ya van 3 años de esperar y la obra no avanza. Hay que siempre regirse al tema que estamos abordando, por favor. Jean Alfonso dice, Sigüenza dice: buen día. Si el gobierno cogobernó con Moreno, si la fiscal solo cumple órdenes de Lazo, ¿cómo va a sacar información que le afecte a su amo? Lazo es un banquero y no es un empresario. El país necesita un gobierno humanitario que vele por los derechos colectivos de cada uno de los ciudadanos, la salud, educación, seguridad.
Doctor, ¿cuál cree que es la solución para recuperar una patria al servicio de la sociedad? Asimismo dice, ¿dónde están los dineros de las utilidades de los recursos naturales? El pueblo ya no aguanta más. Es por eso que el gobierno tiene que dar un paso al costado. Marcos Solís escribe también en esta mañana, dice, estimado, dice, el señor Lasso tenía y tiene conocimiento de que su entorno está mal utilizado, los recursos del país, igual que el anterior presidente permite la corrupción y eso crea el descontento del país. Los asambleístas aprovechan la mala gestión del gobierno a pesar de que ellos tampoco cumplen su función. Andrés León, después del juicio político, Lasso sale censurado o inocente. ¿Qué le espera al presidente y al país? Doctor Rigoberto Delgado. Bueno, saludo a todos quienes están interactuando a través del Facebook y opinando, porque es un problema que nos afecta a todos los ecuatorianos. A veces pensamos que solo afecta a la clase política y no es así. No es así. Entonces yo creo que, a ver, saludando a mi amigo Pedro Antich también. Un abrazo, Pedrito. Él decía que hay que rectificar. Ese debió ser el mensaje en la cadena nacional. Claro. Pueblo ecuatoriano, vamos a rectificar. Vamos a cambiar. O igual, como pregunta, ¿qué va a pasar? Mi buen amigo don Andrés León. ¿Qué va a pasar en el país después del juicio político? O sea, al momento tienen los votos para destituirlo. Pero todo depende del juicio político. Todo depende también del informe que emita la Comisión de Fiscalización. Y ahí está de presidente el asambleísta Villavicencio. De vicepresidenta la asambleísta de Creo. O sea, allí al parecer tiene mayoría el presidente Lasso. Pero como para todo en política hay solución, si hay un informe de mayoría, para que no se tramite el juicio y quede en la comisión y se archive, va a haber un informe de minoría para que se tramite el juicio y será el Pleno de la Asamblea Nacional como máxima autoridad la que dirima. De ser restituido, ya decíamos, viene el segundo escenario. Al país no le va a pasar nada, sino que asume el señor Alfredo Borrero, que ha sido una persona inadvertida en el país. Inadvertida, no se lo ha O visto. sea, no se le ve con agallas. Vino acá también, pero se ha reunido por ahí, andando en la plaza, pero de salud nada. Perfil bajo. Y cuando el tema, él como médico, sabe que el tema de salud del país es gravísimo. Usted bien decía, no tiene ni para suturar, hilo para suturar. Amigos y amigas médicos me han comentado que ellos hacen vaca, ellos compran. Ya ve. Los médicos, el personal del hospital compran para temas de emergencia, por ejemplo. Me enteré que en Sucúa, por ejemplo, en la última carrera de ciclismo, una de las que competía tuvo una caída y tuvo que suturarse una pierna, una rodilla. Y como estaba, le dijeron, vaya y compre hilo para suturarle. O sea, el tema es gravísimo. Eso es, así pasa. Entonces, yo creo que todavía hay tiempo. Como dicen los jarcas, démosle tiempo al tiempo para ver si esto se salva. Yo creo que hay tiempo, debemos tener fe, pero el presidente debe rectificar, debe cambiar. Si a esta altura, 2 años, no ha podido dialogar, no ha tenido ministros que estén a la altura de la necesidad, de la crisis del país, debe buscarlos. Si no tienen, creo, debe buscarlos en otro lado. Obviamente. Obvio, tantos gobiernos, presidentes que han buscado ministros en otras tiendas políticas o independientes, pero que vayan a hacer las cosas bien. Y también un llamado de atención pues, a la dirigencia de la CONAIE. O sea, al momento como que quieren ya erigirse en los que resuelven todo en la patria. Y no tal es así. No tal es así. O sea, dejemos que en momentos de crisis, la crisis se resuelva democráticamente, ¿no? No poniéndole el pie al sistema democrático y buscando
que la democracia que es débil en el país se destruya y que no se vaya consolidando. Voy a la siguiente llamada brevemente porque tenemos que finalizar, ya son las 7:39. No se escucha nada del entrevistado, dice Darwin Rivadeneira. A ver, vamos ahí, vamos con la siguiente llamada. Buenos días, por favor, adelante su nombre. Buenos días, señor Río Frío. Felicitaciones al doctor Delgado. Raúl Pasquel le saluda. Tenga la bondad. Por esa explicación muy capaz. Creo que yo no soy partidario del presidente Lasso, no es del santo de mi devoción. Pero tengan por seguro, no va a pasar nada en el juicio político. No van a alcanzar los 92 votos, porque aquí viene la danza del toma y daca. ¿Cuánto quieres para no votar? ¿Cuánto quieres por votar? Por otro lado, en la Asamblea no hay democracia. Están amordazados por el dueño del partido, que tienen que votar lo que dice el patrón. De manera que en la Asamblea es la primera institución antidemocrática. Entonces, si quitamos a Lasso, ponemos al señor Borrero, quedamos en el limbo. Y si se va Lasso, ¿a quién le ponemos? Denle un nombre, doctor Delgado, ¿quién puede ser un buen presidente para que solucione y haga milagros? Yo creo que, estoy seguro, podría apostar que no habrá los 92 votos. Buenos días, señor Río Frío, felicitaciones, doctor Delgado. Muchas gracias a usted, don Raúl Pasquel. Luis Guzmán dice por acá, para que esta gente, para que esta gente esté en el poder y si no nos representa, en nada no hay ni habrá mejoras. Si no se completan los 92 votos, ¿cuál sería el escenario que podría estar pasando ahora mismo en la Asamblea Nacional, doctor? Bueno, esta es la hora del cabildeo. Un saludo al señor Raúl Pasquel, mi buen amigo. Es la hora del cabildeo y las fuerzas políticas están ya trabajando en eso. Y lo que señala don Raúl es así, ¿no? O sea, las negociaciones políticas se han dado a lo largo de la vida democrática de esa forma, con cuotas de poder. Todo favor político es devuelto con favores administrativos, económicos, cargos públicos. Aquí nomás en nuestra pequeña parcela, Morona, Cantón Morona, provincia de Morona, Santiago, los favores políticos se pagan así, ¿no? Claro. Igual que los que apoyan en los procesos electorales les pagan con contratos. Así de simple. Así ha llegado a deteriorarse nuestro sistema democrático, que todo es amor con interés. Y lo saludable, como yo decía al principio, sería que, pensando en país, nosotros como agrupación política, como movimiento partido, votamos de esta forma, porque no han probado el peculado al presidente. Pero no le pedimos nada al presidente, sino que gobierne bien. Y le damos darle un periodo, ¿no? Para que haga los cambios. Que parece que el señor Lasso tampoco entiende los cambios que deben darse en el país. Uh-huh. Sí, la inseguridad ha pulverizado al gobierno. No hay capacidad de reacción. Y vemos que eso es una cuestión endémica en todo el país. Tampoco las autoridades provinciales y locales han sabido dar respuestas a lo que agobia al país. O sea, no hay este rato estamos en una encrucijada. Pero alguien me decía por ahí, ¿quién puede ser buen presidente? Eso pues, imagínense. Puede ser un tipo de izquierda, un tipo de centro, alguien de derecha, pero que gobierne con las dos manos, no con el pensamiento pues de su partido político o de su tendencia ideológica. O sea, yo creo que aquí necesitamos una persona ecuánime, un hombre de patriotismo, honorable, ético, que venga a poner en orden la casa. Necesitamos a alguien que también ponga mano dura con el tema de la delincuencia. Alguien que no piense solo en la banca. Y aquí me llamaba la atención, fraternos, al señor presidente.
En esos momentos de crisis se manda un decreto reformando y minimizando, reduciendo las facultades de la Contraloría General del Estado. Un decreto para mí inconstitucional. ¿Está pensando para qué? Pensando solo en el sistema bancario y financiero del país, para que ellos estén sujetos ya no a la Contraloría, ya no a auditorías de la Contraloría, así tenga pues el 50% de fondos públicos, sino que estén sujetos a la superintendencia de bancos o a la superintendencia de compañías. Entonces van a hacer flores el sistema bancario en el país. Aparte de que trabajan con los ahorros de los ecuatorianos, nadie les va a auditar. Entonces, eso es gravísimo. Claro. Y justo en momentos de crisis se preocupan en mandar ese decreto, para mí, insisto, inconstitucional. Cuando se debería estar enviando decretos para el sistema de salud, declarar en emergencia el sistema de salud en el país, el sistema carcelario en el país, el tema de la desnutrición, del hambre, el problema de la educación. Los profesores jubilados, como decía Pablo, hasta ahora no pueden cobrar. Hay muchos jubilados que no pueden disfrutar de su jubilación. Luego de más de 3 décadas de servicio a la educación, a la juventud y niñez del país, yo creo que amerita. Sí, hay cosas que se pueden hacer. Vea, el señor Bukele en El Salvador está luchando contra viento y marea, pero está poniendo en orden la casa. Él está peleando por la cuestión de la inseguridad. Y ha logrado destruir todas las mafias estas, las maras, todos estos sistemas de organizaciones de narcotráfico y delictivas, ¿no?, que plagaron a El Salvador. O sea, enfóquese en algo. O sea, que el presidente se luzca en algo en el país, para que la historia le recoja en sus páginas y diga, bueno, vivió una crisis, pero hizo esto en el país. Bajó las tasas de interés, el agricultor, el ganadero pudo producir. Pero ¿qué ocurre? Están haciendo lo contrario, le interesa más la macroeconomía que la microeconomía. ¿Ha visto usted aquí locales cerrados por el SRI, por ejemplo? Andan atrás de los pequeños negocios, de los pequeños empresarios. El IE es igual, multas y glosas. Entonces, un sistema que debe ser corregido desde dentro. ¿Y quién tiene esa capacidad? El presidente. Todo lo que tiene que ver con materia de impuestos es facultad exclusiva del presidente de la República. Entonces, yo creo que por ahí se debe empezar, y el presidente tiene que reaccionar, pensar en el pueblo ecuatoriano. El tema de la vialidad, está colapsado los temas viales en el país. Lo que pasó en Alausí, y mi solidaridad para esa pobre gente que murió sepultada ahí y sus familiares. ¿Qué pasó? Ya se sabía, ya anunciaron. Secretaría de Riesgos conocía. ¿Qué hicieron? Nada. No. Estaban más preocupados en otras cosas. Por eso es que le recibieron bonito ahí al presidente de la República ahí en Alausí. Bueno, leo estos 2 mensajes y finalizamos. Estela Noguera dice, buenos días. Qué difícil es que un padre de familia dé gusto a todos sus hijos, porque ninguno se conforma con lo que tiene, y da mucha pena que los asambleístas, teniendo, dice, rabo de paja, se presten a que los ecuatorianos estemos sin saber qué pasará. Es hora de que se pongan a trabajar. Ana Delgado dice, la crisis política, económica y social poco a poco ha sido lacerada por los gobiernos de turno. Todos han trabajado por sus intereses personales, menos por sus mandantes. El país está en un caos total. Los únicos que podemos salvarlo somos los ecuatorianos, con nuestro trabajo y dando un buen escarmiento a todos quienes nos han gobernado, han saqueado económicamente el país. Rocío Leonor Jaramillo dice, buen día. A la asamblea debería también irse a la casa. La asamblea también debería irse a la casa, porque Ecuador necesita leyes que protejan a todos los ecuatorianos. Andrés León, ni Lazo ni la asamblea están a la altura de las necesidades del país. La democracia no está funcionando en el Ecuador. Así dice
este mensaje. Doctor, éxitos en este día. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación, un saludo y un buen día. Un abrazo para todos. Gracias, Víctor. Terminamos. Siga con nosotros en la sintonía. Se vienen más noticias, siempre analizando los temas de actualidad. Felicidades. Buenos días.